autoridades locales, regionales, autoridades académicas, queridas asistentes y asistentes, quisiera darles la bienvenida y quisiera sobre todo agradecer su presencia en esta instancia tan importante para nosotros. Esta apertura tiene por objetivo dar algunas ideas de por qué realizar un libro como este. Y la verdad es que para quienes veníamos ya investigando en la región de Atacama, desde sus distintas naturalezas, tomando en cuenta con ello el espacio, el territorio, el medio físico, el medio ambiente en general, la sociedad, cuando ocurrió el evento del año 2015, nos vimos compelidos a realizar algo y a realizar algo en conjunto. Gracias. Inmediatamente entendimos que estábamos ante un evento de inusual complejidad. Si bien Atacama había sido afectada en otras oportunidades por aluviones severos, en esta ocasión estábamos ante un evento masivo, con un gran impacto en la sociedad que requería una comprensión compleja. Y eso es lo que quisiera primero destacar, la complejidad. La complejidad siempre estuvo presente en la investigación que de manera transdisciplinar, es decir, de manera horizontal, de manera colaborativa, llevamos adelante a través de este libro. Y estuvo presente también, en muy buena medida, la participación, porque entendíamos que tan importante como la complejidad, era importante recoger lo que pensaba la ciudadanía, lo que pensaba la comunidad, que de alguna manera también buscamos recoger en esta obra. Y finalmente entendimos que era muy importante relevar la importancia de un derecho que a todos nos debe comprometer y del cual todos somos también responsables, que es el derecho a un medio ambiente sano. ¿En qué medida el derecho a un medio ambiente sano ha sido cultivado y en qué medida debemos seguir cultivándolo? La importancia de esta obra radica entonces en esos tres aspectos: complejidad, colaboración y medio ambiente sano, el derecho humano a un medio ambiente sano. Por eso quisiera darles a todos las gracias en esta oportunidad por estar acá compartiendo esta instancia tan importante para nosotros, en especial a los rectores, al vicerrector, al decano, y también quisiera transmitirles el saludo de las autoras y autores de esta obra, varios de los cuales están presentes aquí y formarán parte entonces de esta ceremonia. En particular, la profesora Paulina Andunce, que también es editora del libro, y quien no le ha sido posible estar acá, la profesora Sonia Pérez, quien envía sus saludos. Sonia es oriunda de acá, nacida y criada en Chañaral, y que por motivos muy serios ha debido entonces permanecer en Santiago. En nombre de todos y de todos los autores, quisiera darles la muy cordial bienvenida a este lanzamiento. Muchas gracias. El desierto asombra, el desierto te sobrecoge, el desierto te angustia, el desierto te emociona. Cada cerro para mí tiene un significado muy especial. Si tú empiezas a diversificar y a verlos de otra forma, te vas a dar cuenta de que tienen distintos colores, tonalidades, tipos de roca, puedes jugar con su forma. A mí cuando chica me hizo volar mucho el tema de la imaginación con los cerros, con las formas de las dunas de arena. Todo eso jugó para mí, fue muy empático el paisaje conmigo, porque también forma parte de la estructura de mi personalidad. Llevo toda una vida en esta tierra que añoro, en la cual me siento feliz, y es una de las razones el por qué he permanecido en este lugar que históricamente se llama Chañaral de las Ánimas. En la noche nos dejaron dormir los truenos, pero era abismante los relámpagos. Después me levantaba en la mañana temprano a la novedad, oye, tiene que estar bien mojado, le dije yo, porque nos dejaron dormir los truenos y relámpagos. Y vamos, uy, le dije yo, pero si está seca la calle, pero cuando empiezan a caer goterones, eso significa lluvia, aguacero fuerte. Le dije, vamos, los luchos, le dije yo, va a empezar a llover. Pero fue una lluvia, como te dijera yo,
como premonitorio porque no siguió lloviendo. De chocar el agua de acá y de allá, pero reventaban el ruido del mar, nos dejaba dormir. Y mira, uy, ¿qué pasó? Dios mío, dije yo, ni que hubiese de rojos, verdes, morados, azules, blancos, color escarlata. Pero la playa de todos colores. ¿Y sabes tú qué es lo que eran esos? Puros vehículos. Camionetas, camiones, jeep, de todo. Mirá de para allá tú, unos color calizo, otros color salmón, blanquitos, verdes, pero era como que había florecido el desierto en el agua donde andaban flotando. Y el agua esta juntó con el mar. Desapareció la playa, juntó todo. Después ya como a los 3 días fue descantando y... Sí, fui a ver los animales porque aquí estaba yo esperando que no sé qué hacer. Entonces yo miraba y dije yo, ¿quién puede venir? Nadie. ¿A quién me va a pedir auxilio? A nadie. El saber jugar y el saber imaginar los espacios, el ser capaz de proyectar tu vida como niño y niña y la de tu familia y la de los adultos más cercanos en ciertos espacios que ahora se ven destrozados, pero que se pueden imaginar y en los que puedes jugar, se convierte en una tremenda herramienta para contar con una comunidad que es capaz de saber por qué y para qué quiere seguir adelante. Peñaral en todo caso tiene algo muy maravilloso que es el amor por la tierra, el amor por el mar y el amor por la historia de este lugar. Y ese amor fue el que se pudo ver sobre todo con los niños, y ahí fue que decidimos que el trabajo en una escuela y con niños de educación básica, con sus apoderados y con sus profesores, era el lugar donde se podía hacer crecer esa semilla y ese germen de transformación que nos parecía era importante saber producir. Mira, ahí cuando vayan navegando, para que todos entiendan que van navegando, hagan así, mira, con las piernas. Se supone que lo están haciendo. Y se van para el lado, pero miren así, un poquito agachados, y se tiran así. Ojalá para el mismo lado. Van a salir a mostrar lo que hicieron. Sí, vamos a estar en una plaza Bellavista que está cerca de la escuela. Ya. Y si usted le pudiera dedicar esto a alguien, ¿a quién se lo dedicaría o qué le gustaría que lo viera? Las personas que sufrieron que perdieron sus cosas, que aún están esperando recuperarse de todo. Y eso es lo importante para nosotros también, que no solamente la escuela se resignifique como proyecto, sino que también nuestra ciudad, porque queremos rescatar Chañaral, queremos que Chañaral no sea, digamos, el pariente pobre de Chile ni de la región, sino que queremos que Chañaral se impacte localmente y que reivindique algunas situaciones que tienen que ver con lo que pasó con el aluvión. O sea, con todo el escenario hipotéticamente positivo, resguardando la seguridad y todos los medios, ¿qué pasaría en un evento de tal magnitud o en qué porcentaje disminuiría el riesgo de destrucción o de inundación? Y en el caso que fuera muy negativa su respuesta, ¿cree usted que Chañaral, y en qué porcentaje, es muy hipotético pensar de que Chañaral debería estar resituado en otro territorio? Me cuesta elaborar una respuesta puramente racional, pero primero desde otro punto de vista, yo creo que esa pregunta yo la respondería con ¿cuántos de los que están aquí presentes estarían dispuestos a dejar su tierra? Y yo no sé cuántos levantarían la mano en realidad. Por lo menos si a mí me preguntan eso, yo diría, en realidad, la pregunta al revés es ¿qué tenemos que hacer para mejorar lo que tenemos? ¿Qué tenemos que hacer para que no ocurra lo que ocurrió? ¿Qué tenemos que hacer, por ejemplo, para remediar, si es que realmente hay contaminación, remediar eso? Porque se hace, la ingeniería está avanzada a niveles asombrosos en estos tiempos. Después de un desastre, las comunidades tienen la posibilidad de reconstruir
su vida, pero tienen la gran oportunidad de construirlos de una manera distinta. Los conocimientos que se necesitan son insuficientes cuando son solo naturales. ¿Por qué pasó el aluvión? ¿O qué nivel de contaminación hay ahora? ¿Cómo recuperar la infraestructura? ¿Qué tipos de vivienda hay que construir? ¿Dónde hay que construirla? Todo eso son grandes interrogantes que requieren mucho conocimiento científico, técnico, y son muy importantes. Pero si eso no está en relación con lo que las personas saben hacer, quieren hacer y pueden hacer, no se reconstruye una ciudad ni una comunidad. Estimada concurrencia, señor rector de la Universidad de Chile, don Ennio Vivaldi, es un agrado junto a don Francisco que se encuentren acá en esta importante ciudad de nuestra tercera región. El señor alcalde, ¿verdad? Don Raúl, también gusto de verlo, y el gobernador que acaba de llegar, que me imagino que por sus labores cotidianas, señores autoridades militares y de carabineros, estimados colegas, geólogos, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, la profe que veo acá del Departamento de Trabajo Social también, los invitados que vienen de la Universidad de Chile, mis colegas doctores de geología que están acá presentes, agradecer la bienvenida de la directora del colegio y de su cuerpo docente y administrativo que ha estado en una conversación con nosotros bastante importante. Bueno, las conmemoraciones pueden ser buenas, pueden ser malas de repente, en el sentido de que nos traen a la memoria recuerdos que son bastante difíciles de poder digerir, ¿no es cierto?, en lo que nos ha sucedido durante toda esta vida. Los aluviones evidentemente se repitieron no con la periodicidad que nosotros esperábamos. 2015, tremendo desastre; 2017, similar a lo que ocurrió en 2015. Y nos afecta y nos da con toda la naturaleza. Así que buscamos culpables y encontramos que muchas veces el cambio climático, ¿verdad?, nos afecta fuertemente. Y hemos visto que el paso del tiempo no ha asegurado lo suficiente las quebradas y los ríos como para soportar estos embates que superan con creces nuestras instalaciones y que superan con creces nuestra infraestructura en todo el sentido de la palabra. Y además producen cosas que queremos olvidar, como muertes, ¿verdad?, como desaparecidos que seguramente en algún tiempo podríamos encontrar, pero que por el momento permanecen allí al amparo y al dolor de las familias que tienen que seguir en este tema. Yo creo que los libros son para eso, ¿verdad? Los libros son para recordar, los libros son para tener precauciones, los libros están indicando, la gente que trabaja en ellos nos indica seguramente una visión de futuro, las conclusiones que tenemos que tomar para llegar a no pasar por estos mismos problemas. Para nadie es un secreto, ¿no es cierto?, que Chañaral es una preocupación constante de los gobiernos en temas de contaminación,
porque no solamente es la contaminación del aluvión, ¿verdad? Los que viven acá saben que no es solamente eso, pero también es una preocupación de todos, de las universidades, de los recursos que se disponen para poder sacar adelante esto, de las fuerzas políticas, ¿no es cierto?, que se unen en su conjunto, independiente de la forma de trabajar o de su ideología, que van en pos, ¿no es cierto?, de la superación de pueblos que nos encontramos lejos, de ciudades que nos encontramos lejos de la metrópoli, de ciudades que sabemos que en definitiva tenemos que hacerlo solos, que tenemos que luchar solos, porque de nosotros depende el crecimiento de nuestra querida tierra. Esta es una tierra que amamos. Amamos el desierto, amamos el mar, amamos estar acá en Atacama. Y eso no va a haber aluvión, ¿no es cierto?, que permita que esto se borre de nuestra memoria. Yo agradezco realmente la asistencia de todos ustedes, porque la verdad que no todos los días podemos tener a un rector de la universidad más importante del país, con su decano acá en una ciudad como nosotros. Ni siquiera nos visita en Copiapó, pero acá sí vino a dar una vuelta, ¿no es cierto?, a conversar acerca de este tema. Decirles también a los estudiantes, me lo pidió la profesora, a los estudiantes del cuarto biológico de este liceo, que serán muy bienvenidos en la Universidad de Atacama cuando les toque postular y les toque llegar allí. Estamos ansiosos que ustedes vayan con las ganas y los deseos de estar en una universidad estatal que se esfuerza mucho por entregar educación con calidad. Así que gracias a ustedes, gracias a autoridades por estar acá. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo al representante, el presidente de la República, nuestra provincia, el gobernador Ignacio Urcullú, quien estaba con nosotros recién en una actividad en el Salado. Ustedes saben que el aluvión es de norte a sur, noreste, ¿cierto? Y la primera conmemoración siempre en el Salado y la segunda en Chañaral. Lo interesante de la situación es que el gobernador estaba ahí, después se fue a la ceremonia de Diego Almagro y ahora está en esta ceremonia acá, así que le agradezco su compromiso con nuestra comuna, gobernador. Asimismo, quiero saludar al rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi Béjar. Yo le quiero agradecer de verdad su visita. Pocas veces tenemos la posibilidad de que el rector de una universidad tan prestigiosa como la Universidad de Chile nos visite. Asimismo, al decano que lo acompaña. Y también agradecer la visita de don Celso Arias, que es el rector de la Universidad de Atacama, que es una universidad amiga para nuestra comuna. Comentarles que, por ejemplo, todo el mundo sabe que nosotros luchamos y nos adjudicamos la posibilidad de tener el Centro de Formación Técnica Estatal en Chañaral, y ahí los acompañantes precisamente son la Universidad de Atacama de todo este proceso, así que estamos muy agradecidos, don Celso, de su apoyo a Chañaral, de que esté acá presente, y esperamos seguir contando con ello también. Y también quiero saludar a los autores de este libro, que de verdad releva esta parte importante de la historia de Chañaral. En primer término, que deseo hacer llegar mi más fraternal saludo a las autoridades, público y alumnos que nos honran con su presencia en esta magna ceremonia, y de manera especial, como ya lo estaba diciendo, al señor rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi, al rector de la Universidad de Atacama, don Celso Arias, a los señores académicos y autores de este valioso libro, quienes viajaron desde la capital y otras ciudades del país para participar y presentar este interesante libro que se dará a conocer en un momento más y que indudablemente enriquecerá la bibliografía nacional y será de interés para investigadores, pobladores, jóvenes, niños y también para quienes tenemos responsabilidades públicas en el trabajo por el bien común y el desarrollo de las comunidades atacameñas. Esta interesante obra titulada Aluviones y resiliencia en Atacama, construyendo saberes sobre riesgos y desastres, y que se presenta hoy justamente en el día en que recordamos el trágico suceso acaecido en la región de Atacama, y de manera particular en nuestra provincia, y que por esas cosas inexplicables del destino se ha transformado en una fecha que ha marcado la historia de Chañaral en un antes y un después, tal como ocurrió
en el terremoto y tsunami del año 1922, trayéndonos a la memoria el catastrófico aluvión del 25 de marzo de 2015, con su secuela de dolores y abatimiento de las almas por la pérdida de valiosas vidas de vecinos y vecinas y por la destrucción de bienes públicos y privados de Chañaral y de otras localidades de la provincia y de la región, lo que desde entonces ha significado que autoridades y habitantes coloquemos nuestros mejores esfuerzos y gestiones para reconstruir las ciudades afectadas con el fin de levantar su desarrollo y calidad de vida. Quizás ninguna pobladora o poblador desea recordar esos tristes hechos que marcaron los espíritus de la ciudadanía, en la que con llantos se observó el tétrico arrastre de las casas, camiones, buses, maquinaria, animales y un sinfín de escombros que permanecerán de manera perpetua en las retinas de los habitantes del puerto de Chañaral. Más aún con la partida de vecinos y vecinas que perecieron en esas lodosas aguas provenientes de la cordillera. Después de la catástrofe de marzo de 2015, se produjo un punto de inflexión en la comunidad nacional, en el sentido que esta esforzada región, especialmente nuestra comuna, que tantas divisas le ha dado al Estado, merece con creces un apoyo decidido a su desarrollo económico, social, educacional y cultural, por lo que la reconstrucción de Chañaral es una tremenda oportunidad para saldar la deuda histórica que Chile tiene con nuestra comunidad, que en el pasado forjó la conquista y la colonización en el desierto de Atacama, con sus propios esfuerzos, sin contar con la ayuda de los gobiernos de la época, antes, por lo menos, de 1875. Después de este preámbulo, quiero manifestarles que en este inestimable libro, cuyos editores son los distinguidos profesores Gabriel Vargas Easton, Sonia Pérez Tello y Paulina Aldulce Ide, se abordan varias temáticas científicas, entre ellas diversas entre sí, pero todas ligadas a Atacama, en la que destacados académicos elaboran una investigación seria y rigurosa. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar la tremenda oportunidad que se constituye esta ceremonia. En primer lugar, porque somos partícipes de una ceremonia de lanzamiento de un libro que en Chañaral hace rato no teníamos, salvo honrosas excepciones como las del círculo literario, ¿cierto? Don Omar Monroy y otros autores locales han escrito respecto de los aluviones, o me acuerdo de la señora Hilda Olivares del Renacer desde el Lodo, ¿ya? Y otro, a don Ivo Saro también, y tantos otros. Pero un libro de estas características no habíamos tenido la posibilidad de poder hacer un lanzamiento, y aprovecho de agradecer la siempre buena disposición de la directora del liceo, la señorita Fancy Araya, que siempre tiene una voluntad de oro con la municipalidad para facilitar el recinto educacional para estos fines. Tiene una tremenda importancia porque hoy vemos que justamente en la fecha en que se cumple un año más de esta catástrofe que nos enlodó, vemos cómo a través de las letras se recalca, se releva la resiliencia de nuestro pueblo, se recalca la resiliencia, la manera de sobreponerse a estos momentos difíciles de nuestra gente. Y es ahí donde me quiero detener brevemente, porque si ha sido nuestra gente capaz de levantarse, hoy tenemos que ser capaces de caminar juntos. Tenemos que dejar de lado nuestras legítimas diferencias ideológicas, políticas, religiosas, etc. Si hemos sido capaces de levantarnos a 2 aluviones en los últimos 4 años, ¿cómo no vamos a ser capaces, vecinos y vecinas, de unirnos para que Chañaral salga adelante? Dejémonos de pelear, dejémonos de polarizar nuestra comuna. Chañaral no necesita más que nunca. Hemos dado grandes muestras al mundo de que somos capaces de sobreponernos a estas grandes pruebas que nos ha puesto la naturaleza. Hoy tenemos una prueba más grande. Tenemos que ser capaces de unirnos. Tenemos que ser capaces de trabajar juntos para levantar nuestra comuna. Por nuestra parte, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que Chañaral renazca, y renazca con ganas. Pero hoy necesitamos del apoyo de todos y todas. Dejemos las peleas de lado.
Si varios se fueron después de los aluviones, los que estamos acá estamos haciendo patria. Los que estamos acá somos los que sabemos de amor por nuestra tierra. Yo les pido, aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos esta conmemoración para unir nuestras almas y nuestro esfuerzo y para que juntos trabajemos para sacar nuestra tierra adelante. Muchas gracias. Hola a todos, un gran gusto de estar acá y muy hermosa ocasión de ver a los jóvenes aquí presentes. Un saludo a mi querido amigo, el rector de la Universidad de Atacama, Celso Arias, a las autoridades locales, a las autoridades militares y eclesiásticas aquí presentes, a la autoridad de la jerarquía gubernamental y a Pancho Martínez, a los académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad de Atacama y además autores de este libro. Para nosotros es un motivo de muy profunda satisfacción y es la satisfacción que se relaciona con el cumplir en plenitud, de una manera prístina, de una manera indeleble, la gran misión que uno cree tener. Como Universidad de Chile, como Universidad de Atacama, nuestra misión es servir al conjunto del país, a la totalidad del país, a la totalidad de la región. Y esta ha sido una oportunidad enorme de poner al servicio de una causa que afecta al pueblo de Chañaral el conocimiento o la capacidad de movilización que tienen nuestras universidades. Lo primero que yo querría decir es que en la historia de la Universidad de Chile está presente Chañaral y Copiapó. Esta tercera región fue muy importante en la historia de la Universidad de Chile desde mediados del siglo antepasado. Y es bueno que ustedes sepan que un personaje clave para la Universidad de Chile fue don Ignacio Domeyko. Ignacio Domeyko venía de la Escuela de Minas de París y él vino precisamente por el interés que tenía la industria minera aquí en la región de Copiapó, de Atacama, perdón. Y en esta región de Atacama, él instaló la primera escuela de minas que hubo en Chile y se formó una idea de que este país que estaba recién empezando necesitaba de una universidad que le diera una impronta. Y es por eso, gracias en gran parte a Domeyko, que complementa a Andrés Bello, pero lo que yo quiero destacar es que esta Universidad de Chile, así como la Universidad de Atacama y como es la tradición de las universidades públicas chilenas, se deben y nacen metidas en la realidad del país como en muy pocas partes del mundo. Si ustedes ven la Universidad Europea, Británica, inglés, norteamericana, etcétera, nunca van a encontrar universidades que estén más metidas en el quehacer mismo. Los ejemplos son miles. Por ejemplo, la Universidad de Chile hizo el Servicio Nacional de Salud, antes había hecho el Seguro Obrero, la educación pública, la electrificación del país. Lo que quiero decir es que es una historia muy especial que tiene la universidad pública en Chile de estar metida de verdad en los problemas reales del país. Y eso yo creo que es una primera cosa notable que se la debemos a Ignacio Domeyko. En el libro, en el prólogo que me correspondió escribir a mí al libro, yo coloco una foto precisamente de los tiempos de Domeyko, de uno de los aluviones que tenía hasta la mitad la escuela de minas de la escuela de minas fundada por Domeyko. Lo segundo que quiero señalar es que los desastres nos generan una personalidad de país. Eso lo reconoció Darwin. Cuando Darwin estuvo en Chile, le correspondió ver el terremoto de Concepción de 1835. Entre paréntesis, para los jóvenes especialmente, sepan ustedes que nosotros tenemos una gran deuda como país y es mostrarle al mundo lo tremendamente importante que fue Chile como observatorio para Darwin para entender la teoría de la evolución. Darwin le dijo a todo el mundo que de los 4 años y medio que duró el viaje del Beagle, más de 2 años los pasó en Chile, y él le contaba en sus cartas a sus amigos de que las observaciones más importantes que lo llevaron a la teoría de la evolución las hizo en Chile.
Bueno, además de lo que hizo para la teoría de la evolución, Darwin hace una observación que a nosotros como chilenos debe emocionarnos. A raíz del terremoto de Concepción, él dice, es impresionante la diferencia entre una persona sola que por cualquier motivo se le cae la casa y pierde la casa, esa persona se va a deprimir, se va a suicidar, esa persona no va a querer seguir viviendo. Pero cuando eso, en vez de pasarle a una persona, le pasa a un colectivo, pasa, por ejemplo, a toda una ciudad, la reacción que se produce es la exactamente contraria. Esa ciudad, ese pueblo se va a levantar, va a luchar y va a salir adelante con un entusiasmo increíble. Y eso es lo que él observa en Concepción, y creo que son páginas muy, muy lindas como reflejo también o como descripción también de lo que es el espíritu chileno, lo que es el espíritu de un pueblo que estaba acostumbrado a sufrir estos avatares de la naturaleza. Quiero también destacar que para nosotros el carácter de este libro es muy especial. De hecho, desde sus editores hay distintas disciplinas que están representadas, y desde el punto de vista no solamente de los editores, sino que de los autores en general, son más de 40 autores, están representadas distintas perspectivas. Hay geólogos, ingenieros, médicos, matemáticos, sociólogos, psicólogos, etc. Yo creo que eso es algo especialmente para los jóvenes que deben escuchar y prestar atención. Porque antes los problemas más importantes eran problemas que estaban acotados a disciplina. Los problemas que enfrentaba la medicina tenían que ver con temas que eran propios de esa disciplina llamada medicina, lo mismo los problemas de la energía o los problemas de la agricultura. Cada vez más en el mundo contemporáneo observamos que el tipo de problemas que enfrentamos son enormemente complejos, y esos problemas no le pertenecen a ninguna disciplina. Esos problemas le pertenecen al conjunto de saberes. Y eso creo que queda magníficamente evidenciado en este libro, y creo que es un tremendo aporte de por sí que hace el libro. Porque el libro destaca que para entender lo que aquí pasó, para remediar lo que aquí pasó, para prevenir que no vuelva a ocurrir, es indispensable no solamente que opinen distintos, eso por favor pongan atención a esto, no se trata solamente que distintas personas con distintas especialidades opinen desde sus puntos de vista propios, sino que lo que se trata es que esta gente se conozca, converse, intercambie ideas, porque el tipo de problema, la solución no la tiene ni cada uno de ellos, ni tampoco la tiene la suma de todo lo que ellos saben. La solución tiene que ser una cosa original, la solución va a ser una cosa novedosa, la solución va a ser una cosa que va a partir precisamente de que se entremezclen los saberes, se potencien los saberes, y se influencien uno al otro y se entreguen uno a otro el conocimiento. Y eso yo creo que es clave y es el gran aporte de este libro. Y se lo digo, por ejemplo, si a ustedes les interesara, por poner un ejemplo, la salud, quiere ser médico o alguna carrera de la salud, les cuento lo siguiente. No hay en el futuro próximo ningún descubrimiento, ningún fármaco va a aparecer, ningún método diagnóstico va a aparecer que tenga mayor impacto en la salud, que implique un mayor ahorro en el gasto médico que cualquiera de los que les voy a decir enseguida. Uno, que la gente cumpla con el manual del tránsito. Si la gente cumpliera con el manual del tránsito, la cantidad de horas de UTI, la cantidad de pérdida de tiempo, la cantidad de limitaciones que tiene, sería espectacular. Que la gente no bebiera en exceso, que la gente no fumara, que la gente tuviera una dieta sana. Y todas esas cosas no le pertenecen a la medicina, no son cosas que desde el área de la medicina se puedan arreglar por los médicos por sí o por los profesionales de la salud, por ellos mismos. Son cosas que requieren precisamente lo que decían antes, una mirada original, un aporte nuevo que tiene que salir de que conversen, que se mezclen, que interactúen, que intercambien ideas, gente que venga de la psicología, de la geología, de las matemáticas, de la medicina, de distintos aspectos. No lo van a solucionar ni los economistas, ni los médicos, ni nadie desde su perspectiva cerrada. Y por último, yo creo que algo a lo cual se ha hecho referencia y que creo que está en la esencia misma de las universidades públicas, como la Universidad de Atacama y la Universidad de Chile, que hoy día se juntan en este acto, y creo que es muy, muy importante. Y el sentido de que uno debe considerar que hay principios de trato y de igualdad que deben ser respetados y que son
y que tienen que ser aceptados para el conjunto de la población. Lo que estamos viendo, como tantas veces ha ocurrido, es un trato que es desigual para con regiones que lo que es para la metrópoli. Y eso se explica por una razón muy simple, que es la capacidad de hacer presión, la capacidad de hacer fuerza, la capacidad de influir que tengan relativamente distintos grupos. Entonces, eso tiene que ver también con la esencia de lo que es la educación pública y la universidad pública. En la universidad pública, en la educación pública, la gente no vale más ni menos ni por el dinero que tenga, ni por la extracción socioeconómica. La sociedad chilena reconoce a todas esas personas, sean estudiantes, profesores, etcétera, como iguales. Y ese concepto en que uno trata a las personas como iguales independientemente de la fuerza o la influencia que puedan tener es esencial para avanzar en términos de igualdad. Recientemente el país ha vivido o se ha visto, nos hemos visto todos, yo uno más de todos, muy conmocionados por el tema de la igualdad de derechos de las mujeres, en que por mucho tiempo claramente la mujer está en una situación de desventaja, de menores ofrecimientos, de mayores exigencias, menores sueldos, más responsabilidad, etcétera. Y de alguna manera nosotros como sociedad eso no habíamos querido verlo. Yo creo que estamos empezando una fase muy importante, nueva en la sociedad, en la cual esta injusticia a la cual han sido sometidas las mujeres por tanto tiempo, comenzamos por lo menos a tomar conciencia y a corregirla. Una cosa parecida es válida para el tema de las regiones. No puede ser que solo en la medida en que una región pueda ejercer valor, va a ser escuchada. Yo creo que tiene que haber un valor ético, ese valor ético, ese valor de una moral, ese valor de principio, ese valor que tiene que ver precisamente con cómo uno cree que debe ser la sociedad, es algo que lo encarna en forma muy especial el concepto de educación pública. Por dos razones, porque la educación pública se debe a todo, no obedece a ningún interés particular, sino que se debe al conjunto de la población, en este caso, el caso de la Universidad de Catacama, al conjunto de la tercera región, ¿ya? Y porque ese deberse a la totalidad lleva a que haya una responsabilidad de dar la mejor calidad para todos. La mejor calidad surge precisamente del hecho de que si uno es responsable, tiene que tener la mejor calidad. Si uno quiere mucho a los niñitos pobres, no basta con querer a los niñitos pobres, porque si uno es pediatra, además de quererlos, tiene que ser un muy buen pediatra. Y eso lo tenemos muy claro las universidades públicas. No basta con tener un compromiso abstracto con la sociedad. Si uno quiere de verdad incidir en la sociedad y ayudar a la sociedad, como es el caso de este libro, dicho sea de paso, uno tiene que tener una excelente calidad, porque si no hay una excelente calidad, lo demás queda en palabras. La excelente calidad es lo que permite de verdad incidir y solucionar el problema. Lo primero entonces es este respeto por el conjunto de la población y este afán de igualdad que tiene la educación pública. Y lo otro es hacerse cargo del conjunto de los problemas de la región, independientemente de que favorezcan a uno u otro, que sean más o menos atingentes a uno u otro. Yo creo que el deber de lo público se basa precisamente en que considera la totalidad. Y al considerar la totalidad está diciendo que hay que entender de una manera global los problemas y hay que ofrecer soluciones que consideren a cada uno de los protagonistas, respetando a cada uno de los individuos. Yo quiero agradecer entonces una vez más esta oportunidad. Los rectores de las universidades estatales tenemos una muy estrecha amistad que hemos forjado, un sentido y esa amistad a su vez se enraiza en una profunda convicción de que tenemos una gran misión conjunta por delante. Yo espero que este libro sirva para aunar más a las universidades de Atacama y la Universidad de Chile, que sirva para traer una mayor comprensión acerca de los problemas que significó para generar este desastre y que haga conciencia de que la universidad, los científicos, los intelectuales tienen como función principal apoyar y ayudar a solucionar los problemas de los seres humanos. Queremos tener un Chile con gente que viva feliz,
que tenga lo que se merece, sin duda, toda la riqueza que esta región y que esta comuna ha entregado al país, la hace muy meritoria de tener un presente y un futuro esplendoroso, como dice nuestra canción. Así que muchas gracias a todos, felicitaciones a los autores del libro, y ojalá que este libro, repito, tenga un impacto sensible, sea un motivo de toma de conciencia y de cambio con respecto a los problemas de Chañaral, y que sirva de ejemplo cada vez que el conjunto de una población chilena se vea enfrentado a un desastre natural. Muchas gracias a todos. Así el señor decano de la Universidad de Chile y el vicerrector de la UDA hacen entrega a los integrantes del Honorable Consejo Municipal de Chañaral. Solo nos falta la dueña de casa, por favor, señor rector. Bien, buenas tardes a cada una de las personas presentes en esta emotiva ceremonia de presentación del libro y de conmemoración de un evento que a la región le ha significado muchos cambios. Y también el hacerse cargo de una problemática que aún no está resuelta. En este sentido, quisiera compartir algunas ideas en torno al conocimiento y la transformación desde lo local. La investigación social tradicionalmente se ha orientado hacia la generación de conocimiento. En principio, siguiendo el modelo, comillas, científico, marcado por la objetividad, expresada en una ciencia libre de valores, en la búsqueda de explicaciones causales y otros rasgos heredados del paradigma positivista. Bajo la realidad es algo mayor a lo que nos aproximamos y a lo que solo accedemos de manera parcial, a través del método científico que sustenta este conocimiento y que a la vez se constituye en una especie de medio de certificación del saber, ligado siempre a la cuantificación. En un segundo momento, una versión posterior, se focaliza en la interpretación de realidades múltiples y co-construidas, es decir, construidas colectivamente. Bajo este paradigma,
la relación entre quien investiga y quien es, comillas, investigado, no puede ser objetiva. Pasa a estar cruzada por valores, cobra un sentido ético. De modo que la objetividad deja de ser un componente buscado y en su lugar emerge la intersubjetividad. Se hablará entonces de subjetividades compartidas, de una relación sujeto-sujeto. En el proceso de coconstrucción del conocimiento, donde el componente subjetivo, que es parte de la realidad, es situado en el centro, pues se busca comprender lo que se investiga. Se aspira a entender la realidad desde el punto de vista del otro, en toda su complejidad, de manera holística o integral, dando voz a los que no la tienen, es decir, a aquellas personas que suelen ser invisibilizadas, cuyas voces no oímos, aquellas que ocupan un espacio alejado de los círculos de poder. Una tercera mirada se configura como un paradigma que se orienta hacia la transformación social. Busca activar mecanismos para la superación de relaciones de dominio, de opresión, de explotación. Vemos acá el énfasis en el reconocimiento del saber popular, en la democratización del conocimiento, en la necesidad de concientizar y empoderar, de activar procesos reflexivos, críticos, de mayor protagonismo, en el entendido que desde allí se puede sustentar y sostener la transformación. Ahora bien, focalizando nuestra atención en lo acontecido el 25 de marzo del 2015, es necesario referirnos a este complejo episodio reciente que tocó nuestras vidas, no solo a nivel personal, sino también comunitario. Es ineludible preguntarse respecto al para qué de todo esto. La naturaleza desatada nos golpeó, se llevó a parte de los nuestros, también parte de lo nuestro, e indudablemente también una parte de cada uno de nosotros y de nosotras. Como personas y como profesionales no pudimos quedar al margen. La sociedad se movilizó en el apoyo de los sectores más devastados, como la comuna en la que hoy nos encontramos. Nos encontramos para rememorar los hechos y a la vez para presentar un texto que recoge parte de los testimonios vividos, de quienes generosamente estuvieron dispuestos y dispuestas a relatar su experiencia, o bien a ser parte de procesos destinados a reducir daños o fortalecer las propias capacidades. Infinitas gracias a cada uno y cada una de ellas. Quizá más de alguna esté acá en esta sala. La necesidad de consignar lo vivido y de reflexionar en torno a ello nos permite crecer, fortalecernos e idealmente debiese prepararnos para afrontar de mejor forma acontecimientos futuros. Es allí donde se encuentra el sentido de lo realizado, en conjugar una serie de saberes en torno al eje del desastre socioambiental acaecido el año 2015. Aunque evocar lo vivido quizás nos conecte con la complejidad de esos días, con todo lo que ello implica, no es menos cierto que desde las dificultades emergen nuevas fuerzas que nos permiten salir adelante. El libro nos habla precisamente de ello y en tal sentido nos permite aproximarnos a lo que fue, a lo que es y a lo que se ha ido construyendo, como parte atribuyendo significados en el día a día y con el paso del tiempo. Esta configuración, esta construcción es algo en curso y en lo que estamos cada uno de nosotros invitados a participar. Gracias. Muy buenas tardes a todas las autoridades, a todos los presentes, sobre todo a los estudiantes que son los que nos van a seguir. Bueno, Gabriel me invitó a hacer una breve reseña de la investigación que nosotros hicimos y él usó una palabra muy relevante que es complejidad. Y yo creo que en eso se reduce, ¿cierto?, de alguna manera cómo afrontar un trabajo como este. Cómo llegar a ver y evaluar los efectos en la salud, cosa que no es muy fácil desde el punto de vista de la salud pública.
Aquí yo veo muchas caras que seguramente yo conversé con ellos para poder llegar, sobre todo con los directores de escuela y directoras de escuela, ¿cierto? Para poder llegar finalmente a los niños con que fueron nuestros, entre comillas, sujetos de estudio. Yo quiero, más que dar detalle de los hallazgos y de los resultados, yo quiero dar las gracias a esos padres que confiaron en nosotros, a esos niños que participaron. Puede que algunos de los que están acá hayan sido parte del estudio, porque ese estudio fue el año 2011-2012, ¿cierto? En el cual, de alguna manera, demostramos, desde una mirada positivista, como decía la colega, ¿cierto?, que había daño y efecto a nivel de la salud respiratoria de los niños que están en franco proceso de crecimiento. No sabemos el impacto a largo plazo, porque eso hay que medirlo en el tiempo, ¿cierto?, pero sabemos que están expuestos a una serie de contaminantes que estaban antes del aluvión, que se revolvieron con el aluvión, y por lo tanto ver los efectos a largo plazo va a ser una temática y un tema que nos convoca a todos los que trabajamos en el área de la investigación y de una mirada totalmente transdisciplinaria, como la que se ha presentado en este trabajo. Aquí veo al profesor Omar Monroy, ¿cierto?, que conversamos muchas veces con él. No sé si está Manuel Cortés también, de Chadenatur, no sé, no lo veo por acá. A diferentes personas, ¿cierto?, que nos abrieron la puerta. Aquí también el profesor ahí encargado de la parte de educación. Justamente con él tuvimos conversaciones serias con respecto a este tema, pero es un tema que hay que seguir evaluando, ¿ya? Ahí están los efectos en la salud, está, ¿cierto?, esa exposición a una masa contaminante, que no solo es la partícula, sino que es el constituyente que tiene esa partícula, ¿cierto?, que son una serie de metales pesados que todos sabemos que algunos de ellos tienen efectos complejos sobre la salud. Muchas gracias, y aprovecho de dar las gracias a todos los que participaron y todos los que nos abrieron la puerta. Bueno, y hay que seguir avanzando en este tema, que es muy relevante para ustedes que están acá y siguen acá. Y este libro espero que sea de enseñanza y de aprendizaje para que otros nos sigan en esta tarea que a todos nos compete. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas las presentes, a las autoridades, a este número tan interesante de estudiantes que, como bien decía Dante, van a ser nuestro relevo, a nuestros colegas y a nuestras colegas presentes, al equipo que formamos parte de este proyecto y que comenzamos primero no pensando en un libro, sino que, como decía nuestra colega, somos de las ciencias que creemos que estas ciencias tienen que ser transformadoras, transformar nuestra sociedad y sacar algo de este desastre tan tremendo. A mí me tocó no solamente coordinar el capítulo sobre política pública, sino que antes coordiné el Fondo Valentín Letelier para ayudar a las zonas, para trabajar con escuelas, pero también para trabajar con las comunidades afectadas de Chañaral, Diego de Almagro, Tierra Amarilla, Copiapó y Paipote. Por lo tanto, cuando empezamos a generar el capítulo de políticas públicas, además de ser, como los otros capítulos, un diálogo transdisciplinar, también pensamos mucho en esas comunidades, y el título del libro creo que interpela ya a quienes tienen que tomar decisiones de política pública. Para nosotros, para nosotras, el tema de la resiliencia es tal vez uno de los pilares de las políticas públicas frente a los desastres. Como se dice en teoría, finalmente, para generar una buena política pública que pueda resolver las necesidades sentidas de la población, hay que definir bien cuál es el problema público. Un problema que no es solamente local, no es un problema solamente de Atacama, en realidad es un problema nacional, es definir los desastres como locales, como espaciados, como algo que sucede de vez en cuando, y no es así. Así como estamos hablando de los temas medioambientales, estos ocurrían ya como problemas antes del aluvión del 2015 y antes, por supuesto, de lo que pasó nuevamente en 2017. Esto es solamente un ejemplo de que los desastres muestran finalmente estructuras que funcionan normalmente y son llevadas a la crisis. El desastre es una crisis de una normalidad, de un cotidiano, de problemas que ya existían previamente. Por lo tanto, para la generación de políticas públicas, ya sean locales, ya sean nacionales o regionales, es necesario entender que los desastres no son eventos aislados de otros problemas sociales y políticos existentes,
existentes en las localidades y en las regiones, sino que son muestras críticas de problemas que ya existían previamente. Por eso para nosotros y para nosotras es tan importante considerar los saberes locales. Las comunidades conocen muy bien cuáles son esos problemas. Las comunidades tienen diagnósticos de los problemas que les aquejan. Y es muy necesario entonces que las autoridades que toman decisiones en cualquiera de los niveles o que participan de las decisiones de política pública, desde la técnica o desde sus puestos en otras instituciones, consideren estos saberes locales y llamen a participarlos, no solamente cuando ocurra el desastre, sino que generen también políticas de prevención de riesgo. Es necesario que en las políticas públicas chilenas se considere el componente de riesgo como parte de las políticas. Es muy difícil pensar en un Chile desarrollado, en un Chañaral desarrollado, en una región de Atacama desarrollada, si no consideramos que los desastres están permanentemente presentes en nuestra historia. Ahora fue un aluvión. Hoy día recordamos exactamente hace 4 años el aluvión del 25M. Sin embargo, antes, como bien decían ustedes, en 1922 fue un terremoto y un tsunami. Otras veces en la historia, como bien recoge Gabriel Vargas, quien dirige nuestra edición del libro, los desastres en Atacama tienen un continuo histórico. Y eso no ocurre solamente aquí. Por lo tanto, es necesario considerar que no solamente es el aluvión el problema, sino que son muchos otros problemas más. No es solamente estos eventos debidos al cambio climático. Tenemos, por nuestra geografía, otros eventos a los que vamos a tener que hacer frente. Y por lo tanto, al momento de generar esas políticas, es necesario pensar tanto en la prevención como en la mitigación e insistir en la participación de la ciudadanía. Pero realmente participación. Vimos y revisamos los programas de reconstrucción, así como los proyectos regionales, y se habla de participación. Pero ¿con qué mecanismos? ¿De qué manera? ¿Quiénes van a participar? Sabiendo que tenemos poderes desiguales en esta región. Eso es necesario fijarlo antes de que suceda una tragedia. Y de esa manera, entonces, convertir las tragedias en momentos de oportunidad, como bien decían algunos de las personas que expusieron hoy día. Efectivamente, los desastres pueden ser oportunidades, pero para que estos lo sean como oportunidad de mejora para la vida de las personas, es necesario invitar a esas personas antes a dialogar, resolver otros problemas y entender que los desastres no son excepcionales. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos nuevamente, y la idea de este espacio es poder responder a sus inquietudes, poder realizar una instancia de diálogo de algunos minutos de duración ya por el tiempo que llevamos en la ceremonia, pero que sin duda es muy importante porque nos interesa mucho su opinión. Entonces quisiera presentar en la mesa nuevamente, está la profesora Paulina Aldunce. Ella es especialista, doctora en sociología y especialista en desastres naturales y socionaturales y resiliencia. Está la profesora Paulina Vergara, quien acaba de hablar, especialista en políticas públicas. Está Cristina González, quien es especialista también en trabajo social y en sociología. Y está el profesor Dante Cáceres, quien es especialista en salud pública, como ustedes también acaban de escuchar. Entonces quisiéramos abrir algunos minutos para las preguntas que ustedes quisieran formular a la mesa. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Va un micrófono? Muchas gracias. Si pueden, por favor, presentarse y hacer una breve intervención, sería genial. ¿Aló? Sí. Hola, Gabriel. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los asistentes, al rector, que en un momento más pretendo saludar. Bueno, no he visto el libro, no he tenido la oportunidad de revisar la versión digital,
pero quisiera saber si el libro es más bien de tipo informativo, tiene resultados de estudios, análisis, cosas como esa, pero además tiene que ver si contiene alguna conclusión por parte de ustedes al respecto, como por ejemplo, efectivamente existe contaminación, cosas como esa, o solamente salen información, números, y queda a interpretación del lector lo que se haga de eso. O sea, ¿concluyen algo por parte de ustedes? ¿Salen mencionados este tipo de resultado de la investigación o es más bien de tipo informativo e investigativo? La consulta diría que es más bien general. Bueno, no tengo mi copia, espero mi copia, Gabriel, en un momento. Profesor Dante Cáceres, tal vez puede responder directamente a esa pregunta. ¿Aló, me escuchan? Bueno, la pregunta tuya es bastante buena. Este libro tiene una serie de capítulos de diferentes áreas y temáticas. En lo que respecta al área que me tocó trabajar, ¿cierto? Es el estudio que aparece en el libro fue un estudio que se hizo antes del aluvión, ¿ya? En el cual efectivamente nosotros encontramos niveles considerables de exposición a material particulado y esta partícula con altos niveles de algunos metales pesados. Y por lo tanto, uno podría decir, en ese momento, pre-aluvión, había contaminación, y claramente está la contaminación, ¿cierto?, que ocurre ahí en la bahía de Chañar, en la playa, ¿cierto?, contaminada. Pero desde el punto de vista de los impactos de la salud, nosotros encontramos impacto en salud, ¿cierto?, y probablemente muchos de estos metales pueden estar asociados a procesos o efectos de tipo inflamatorio a nivel de los parénquimas pulmonares de estos niños, que son los que están dando respuesta a los fenómenos que nosotros determinamos. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo siento que, claro, el lugar, el área geográfica está contaminada. No sé si... Claro, en uno de los capítulos se refiere precisamente a lo que es comunicación, la información, el conocimiento local y cómo eso puede ser, ¿no es cierto?, apoyar una mejor gestión o finalmente aspectos de esto que no fueron útiles o que fueron confusos. En ese sentido, tomó gran valor para que la gente supiera qué hacer en los momentos más, ¿no es cierto?, complicados de la emergencia y mucha información que estaba alojada en las personas a través del conocimiento local, es decir, que han vivido mucho tiempo acá y conocen mejor incluso que los científicos por dónde baja el río, porque se lo han contado, porque ha vivido acá, el conocimiento local ancestral. Y bueno, hay oportunidades, ¿no es cierto?, ahí, como decía Paulina, de poder rescatar ese conocimiento local, porque solo está alojado en algunas personas, las personas que han llegado recientemente a Chañaral no poseen este conocimiento local o ancestral y es importante entonces sacar provecho a eso. Esa es una de las conclusiones. Otra de las conclusiones con respecto a la información es que la información tiene que ser clara y muchas veces, como es, ¿no es cierto?, comunicada por distintos actores encargados de la gestión de estas emergencias, muchas veces eso es confuso y confundió a la población. Y al confundir la población empieza una desconfianza con respecto a quién tienen que escuchar. Entonces también es importante que en la conformación de los comités operacionales de emergencia, de los COE, pueda haber una voz que se comunique con la población y no más de una, porque esto crea confusión y desconfianza. Entonces ahí hay otra conclusión que es una oportunidad para mejorar. Sí, yo quería complementar un poco sobre las conclusiones, porque además dividimos las conclusiones entre aquellas que son dirigidas al periodo de emergencia y otras que son dirigidas al periodo de reconstrucción. También, como decía cuando expuse hace un momento, es necesario considerar que hay dispositivos que empezar a tomar para prevenir ciertos problemas y en otros casos cuando no sea posible prevenirlos, porque en algunos casos efectivamente si llueve mucho en esta zona que no está preparada y donde normalmente no llueve y además como
lo explicaba Rondanelli en su capítulo sobre el clima, con el cambio climático se presentan problemas todavía más retorcidos en el sentido de la complejidad de esto, es necesario mitigar. Y por lo tanto, nuestra conclusión es que para generar esas políticas de mitigación es necesario el trabajo intersectorial e interseccional, es decir, considerar las distintas vulnerabilidades que cruzan a las personas que habitan acá, pero también trabajar en sectores distintos, no solamente en términos puramente de obras públicas, puramente de habitación y vivienda, eso. Bueno, ahora yo soy Daira, soy del liceo y fuera de todas las investigaciones que ustedes hicieron, me gustaría saber si con el tema de la resiliencia de todos los que vivieron el aluvión, incluyéndome, si algún nombre de alguna persona o de algún testimonio que de verdad le hayas llegado y que de verdad lo hicieran entender por todo lo que pasamos los chañaralinos. Muchos. De hecho, un tema que me emociona bastante, porque como les contaba, me tocó recorrer esta zona muy pocos días después de los aluviones, entonces estaba todavía muy fresco. Pienso en la gente, me parece muy destacable la gente que en medio de toda la tragedia ayudó a otra, alojó a otra que no tenía dónde alojar, que hicieron comida para todos. Pienso también en el rol de los bomberos que tienen su mártir. Es un tema muy fuerte cómo esta comunidad mostró sus herramientas sociales, como en términos de vulnerabilidad social no son tan vulnerables tal vez en algunas zonas, sino que demostraron justamente el poder de trabajar comunitariamente frente a la tragedia. En otras los afectó más tal vez, pero como bien decía Paulina, hay personas que tienen saberes ancestrales que han estado acá históricamente y hay otras personas que se han ido sumando a la comunidad y ahí tal vez existe todavía una cierta división, pero en general quisimos hablar del tema de la resiliencia también porque como muchas zonas de este país, esta región tal vez está un poco abandonada del poder central y frente a ese abandono la comunidad aprende de todas maneras a responder con sus herramientas a sus propios problemas. Y creo que eso es tremendamente importante y de ahí a que lancemos el libro en Chañaral por lo simbólico que termina siendo. Quizá un poco en torno a ello también y en calidad de, en este caso como de víctima también, porque en mi casa, yo vivo en Copiapó y mi casa fue invadida el 2015 y el 2017. Entonces un poco lo que, en primera persona, uno de lo que veía en ese momento es la activación comunitaria, el saludo, el compartir en aquellas viviendas que estaban afectadas, las familias, y eso se veía y eso un poco después de pasado el tiempo se empieza como a decaer. Esta fuerza de lo comunitario que fue asociada al episodio, que como decía hace un rato, bueno, supone ayuda como compartida, repartir lo que llega, no sé, todo eso empieza como a decaer después con el tiempo. Y vuelve un poco la apatía, la distancia. Eso por una parte, y por otro elemento que me parece como muy interesante destacar es el rol de la mujer, porque las mujeres en las comunidades tomaron muchas veces en sus manos la dirección del proceso de protección, de cuidado, de acompañamiento mutuo. Y entonces ellas, en tanto madres, en tanto mujeres, en tanto esposas, en tanto compañeras, amigas, fueron parte muy importante en este proceso de construcción de resiliencia, porque la resiliencia no es algo que podamos decir que de la noche a la mañana aparece, hay que trabajarla. Y en ese sentido también yo creo que es muy importante destacar el apoyo externo. O sea, me parece casual que estemos acá esta tarde, o sea, no es casual que esté la Universidad de Chile, porque la Universidad de Chile se convirtió en ese momento en un aliado también muy importante dentro de lo que era el trabajo. Salieron estudiantes de la universidad, me tocaba ver eso, bueno, yo no podía salir, pero porque estaba literalmente así como aislada,
pero sí sabía que mis compañeros estaban trabajando, que había estudiantes y el nexo también con la Universidad de Chile surgió como bien pronto. Entonces, esos elementos son interesantes, yo creo, de no olvidar, de saber que están presentes, y aun cuando uno no pudiera identificar así como personas específicas que pueden dar cuenta de este registro, yo creo que cada uno de nosotros también lo es. Es un informante calificado, válido, presente. Hola, mi nombre es Vesna Puratic, trabajo acá en el liceo y tengo más que una pregunta, una reflexión que ojalá pudieran aclarar en cierta medida. Tiene que ver un poco con lo que dijo la expositora anterior de estos lugares abandonados, ¿no? Yo tengo la suerte de haber crecido en Osorno, haber vivido 32 años en Santiago, conozco todo Chile gracias a mi trabajo y vengo llegando a esta región a trabajar por el liceo y me llama profundamente la atención el abandono. Todas estas localidades del desierto de Atacama parecen tremendamente abandonadas si uno las compara con el resto del país. No sé, yo la comparo con una localidad que debe ser como esta, La Unión, en la región de Los Ríos, o Tucapel, en el Biobío. Es decir, son localidades que también están muy aisladas, pero que no tienen este grado de... ¿Cómo decirlo? Yo no logro encontrar la palabra adecuada que tú ves aquí como cierto abandono. Las cosas se demoran muchísimo, yo vengo hace 2 años y todo es muy lento. Entonces, me gustaría saber en qué medida el libro que ustedes, la investigación que ustedes lideraron y el resultado de esa investigación, este libro, dialoga con la política pública. Es decir, las personas en el Estado que están a cargo de la reconstrucción o de mirar el desarrollo de la localidad de Chañaral o de la región de Atacama, ¿esto dialoga o son dos cosas totalmente aisladas? Que me parecería terrible. Bueno, hace poco me tocó escribir sobre esta cara terrible del centralismo chileno, sobre todo en momentos de desastre, que el centralismo muestra tal vez la peor cara en momentos de desastre, donde las zonas afectadas, incluso sabiendo que están muy afectadas, tienen que esperar que alguien decida desde el centro de poder. En nuestro trabajo planteamos justamente que la definición, y cuando yo decía que es un error definir el problema público de los desastres desde algo que ocurre de repente y desde algo local, lamentablemente sigue ocurriendo. O sea, si solo hacemos una rápida revisión de prensa de hace algunas semanas, el ministro Villa decía que los incendios son desastres naturales y que las inundaciones en el norte también son naturales, y no son naturales. Una lluvia en el desierto puede ser muy bonita, el desierto florido nos agrada, es un paisaje turístico el que vamos a visitar, pero cuando ocurre esa misma lluvia en sectores como acá, no ocurre lo mismo. Lo que hace que el desastre sea un desastre como tal es que es social y es político. Y hasta el momento el poder político chileno no ha comprendido lo suficientemente bien que las políticas públicas se tienen que construir desde la concepción de un desastre como lo que decía antes, algo que muestra una crisis, algo que ya estaba funcionando mal, no es algo que empezó a funcionar mal a partir de ese día. Y es un gran desafío, por eso también quisimos hacer este capítulo sobre recomendaciones para las políticas públicas, no solo en particular para el caso de Atacama, sino para recomendaciones a nivel nacional. Para complementar lo que dice Paulina, lo que tú planteas, ¿no es cierto?, es muy relevante, porque cuando se produce suerte de abandono, ¿no es cierto?, en una de las cosas que se expresa es la falta de articulación de los distintos niveles de administración del país y de los distintos actores. Cuando no hay articulación desde que se genera una política pública, no hay seguimiento de eso,
o no hay articulación durante de la emergencia o después, eso es agravado por lo que tú planteas. Y obviamente eso impide a la población o a los distintos organismos tener una respuesta más eficaz, disminuir la vulnerabilidad, disminuir el sufrimiento. Entonces, porque una política pública, un decreto, ¿no es cierto?, a nivel nacional, no basta. Una política pública no termina cuando una normativa o una ley se firma. La política pública termina cuando se implementa por los implementadores, ¿no es cierto?, los actores que están a nivel local. Ahí un ciclo de la política pública se termina porque después viene una evaluación, ¿no es cierto? Y lamentablemente hay estas decisiones muchas veces están fragmentadas y se toman decisiones, se duplican recursos o son absolutamente o muy ineficientes al nivel local porque no vienen apoyadas por una articulación vertical ni transversal. Hola, Susana Zamora, comerciante, mi negocio en el sector rojo, antes y después. Lo que me preocupa un poco es el asunto de la contaminación. Y como bien dijo el rector de Atacama, que nosotros nos habíamos quedado porque amábamos nuestra tierra. Yo me quedé porque estoy enraizada con Chañaral, mi familia es de Chañaral, somos comerciantes, toda nuestra familia comerciante perdió sus locales, pero nos volvimos a instalar ahí mismo, estamos en el foco de una contaminación constante. Hace un tiempo leí por ahí, me llegó algo sobre un resultado de medio ambiente, en donde las partículas estaban bajo la norma, y que fue un estudio que se hizo hace un par de años atrás. Y me sonó recién cuando el profesor Dante dijo de que la contaminación sí estaba aquí, instalada en Chañaral. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros como habitantes de Chañaral podemos generar o pedir un estudio que sea real con respecto a la contaminación que existe en Chañaral sin que nos arroje de nuevo un resultado que diga que estamos bajo la norma, lo cual es muy poco elocuente, yo creo, con respecto a lo que pasa con Chañaral, con respecto a lo que pasaba antes en la contaminación de Chañaral y con el aluvión que se vio bastante afectado, y yo creo que ha aumentado un poco las normas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo amigar un poco las políticas públicas con las políticas privadas? O con lo que nosotros como chañaralinos también necesitamos de un real resultado con respecto a este tema. Gracias. Profesor Dante Cáceres. Nuevamente una pregunta compleja. Desafortunadamente nosotros tenemos unas normativas que son más permisivas que otros países de la región, o la región quizás de Europa, de Norteamérica, y por lo tanto tenemos que jugar con esas reglas, ¿ya? Que los niveles de partículas estén bajo la norma no significa que no puedan tener efecto en la salud, ¿ya? Porque va a depender mucho de la calidad de esa partícula. Lo otro relevante cuando estamos hablando de exposición, porque en el fondo el tema acá es la exposición, cómo están llegando los contaminantes por las diferentes vías a las personas, ¿ya? Entonces, lo relevante es saber cómo están llegando, lo relevante es conocer lo que se llama la biodisponibilidad de estos metales, si es que estamos hablando de metales pesados, porque uno puede estar expuesto en un metal y a lo mejor no es biodisponible y yo no lo voy a absorber. Entonces, se requiere bastante trabajo, bastante monitoreo, observación, estudios más profundos, ¿cierto? Que no solamente se queden en eso, sino que se haga seguimiento y vigilancia epidemiológica para ir viendo cuáles son las estadísticas sanitarias que se están presentando. Ahora recuerden que
cualquier exposición, lo más probable es que aquí sea una exposición subcrónica, crónica en el tiempo, ¿cierto? Gracias a esta playa que todos sabemos cómo estaba o cómo está. Y por lo tanto los eventos no se producen de un día para otro, sino que son eventos diferidos. Y lo que uno ve de repente son los efectos agudos cuando hay una ventolera muy grande, ¿cierto? Que ocurre en primavera, verano acá, en que los vientos arrastran partículas y tenemos los niños con problemas respiratorios, problemas de piel, etc. Entonces ahí hay efectos agudos. Pero habitualmente lo que estamos expuestos es a exposición crónica, subcrónica, que es más difícil de evaluar. Y por lo tanto lo que corresponde es hacer seguimiento. Ahora, no es fácil conseguirse recursos para hacer este tipo de investigaciones. ¿Ya? No es fácil, se lo digo yo con experiencia, porque la investigación donde nosotros trabajamos con los niños, ¿cierto?, fue un fondo concursable, nacional. No es que cierta o determinada actividad económica me ofreció un dinero para hacer un estudio, porque la gente, ¿cierto?, no confía en estudios que son financiados por una fuente que tienen cierto conflicto de interés, y por lo tanto no es fácil. Por eso yo tomaba la palabra de Gabriel, que este tema de relacionar el impacto en la salud, ¿cierto?, es complejo. También es relevante lo que decía Paulina, ¿cierto?, que el tema de la comunicación del riesgo, cómo comunico yo la información a la población, cómo la entrego, ¿cierto?, para que sea bien entendida y no genere algún tipo de expectativa o algún otro tipo de pánico en la población, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta no es taxativa, hay que seguir investigando, hay que profundizar, ¿cierto? Ojalá uno pudiera tener una cohorte de personas, un grupo que lo vaya siguiendo en el tiempo y poder ir mirando qué está pasando y teniendo un patrón de comparación, un lugar que no ha sido contaminado y que se parezca a esto que es el mundo ideal de los investigadores. ¿Ya? Pero esto es bastante complejo y no solamente tiene que ver con la exposición, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con una serie de vulnerabilidades que acá las colegas las han dicho perfectamente. O sea, no es lo mismo estar expuesto en Vitacura que estar expuesto en Independencia. Gracias. Tenemos tiempo entonces para una última intervención. Bueno, una penúltima intervención. Buenas tardes, mi nombre es John Silva, yo soy concejal de la Municipalidad de Chañaral, pero también soy presidente de la Corporación de Desarrollo Ciudadano de Chañaral. Yo no les quiero hacer una pregunta, yo quiero que ustedes se lleven esta reflexión. Mire, ya a 4 años de la catástrofe que afectó a toda una comunidad y a muchos de los que estamos acá lo vivimos en carne propia, porque perdimos familia, perdimos nuestra fuente de sustento, ¿verdad? Miren, nosotros no solo nos quedamos con el pronunciamiento que tiene el Ministerio respecto de este tema, nosotros como mundo privado también hemos querido sacar la voz como chañaralinos y decirles, miren, esta es la perspectiva que nosotros tenemos de este desastre. Todavía nosotros no logramos que la Dirección de Obras Hidráulicas entregue el informe definitivo de la cuenca de Río Salado. Todavía. Hemos luchado de una manera que ustedes no se imaginan. Porque claro, el Ministerio de Obras Públicas tiene su posición respecto de este tema. Ellos quieren venir para acá y imponernos un proyecto que es el trazado de la Ruta 5, que va a pasar a altura, que va a dejar muchos comerciantes fuera de esto, ¿no es cierto? El mundo privado eso no lo queremos. Y muchos de los chañaralinos que están acá tampoco queremos eso. No queremos un Caldera, no queremos un Vilo, no queremos un Baquedano, no. Nosotros queremos que la gente que pasa por Chañaral utilice los servicios, porque es de lo que vivimos. Se fija, de los servicios que Chañaral ofrece en la ruta, es de lo que muchos comerciantes de Chañaral viven y de los comerciantes que están presentes acá. Yo les quiero decir a ustedes, miren, todavía no podemos resolver el trazado definitivo de la Ruta 5 porque la Dirección de Obras Hidráulicas no entrega los estudios definitivos de la cuenca de Río Salado. Y por eso abrimos Merino Jarpa, cerramos Merino Jarpa, abrimos Merino Jarpa, cerramos Merino Jarpa. Entonces yo les digo eso. Estoy completamente de acuerdo, estimada profesional, con lo que usted dice. ¿Hasta cuándo Chañaral va a tener que seguir esperando estudios para tomar decisiones que van en provecho de nuestra propia gente? Se lo digo como autoridad y se lo digo desde el mundo privado. No podemos, para que ustedes lo sepan, no podemos nosotros tomar parte como privados. La Corporación de Desarrollo que yo presido
¿qué hicimos nosotros? Le solicitamos a la municipalidad que nos ayudase a financiar un proyecto para hacer la contraparte del Ministerio de Obras Públicas, porque no solo nos queremos quedar con lo que ellos nos digan. El Ministerio viene para acá, impone un proyecto, porque a ellos lo único que les interesa es la conectividad de la Ruta 5. Pero en esta conectividad hay personas, hay chañaralinos. Se fija, hay un pueblo que fue azotado, tal como le dicen ustedes, por tantas cosas que ustedes como científicos lo ven, desde su mirada de profesional. Pero nosotros somos los habitantes del territorio, somos los que tenemos nuestra propia opinión. Y ahí estamos, en el letargo, esperando. Nosotros hicimos un estudio, estamos en este momento con ingenieros hidráulicos para hacer la contraparte, pero como eso el Ministerio lo sabe, no nos pone a disposición los estudios para poder informar a la comunidad. Y la Dirección de Obras Hidráulicas debiera informarnos a todos los que estamos acá, a los que somos chañaralinos, qué pasa con el estudio de la cuenca de Río Salado para nosotros, señores profesionales, para nosotros poder tomar decisiones. Yo quiero que ustedes eso lo sepan. Nosotros como Corporación de Desarrollo somos la contraparte ante el Ministerio, y con piscinas decantadoras y con tranques retenedores ofrecemos una solución a la gente de Chañaral, medidas de mitigación que hoy en día no existen. Muchas gracias. Vamos a ofrecer entonces por última vez la palabra, decano Francisco Martínez. Quizás con una mirada desde afuera, yo quisiera relevar un punto que uno nota cuando llega a Chañaral y cuando ha visitado Chañaral muchas veces, y es que es una experiencia enorme de recuperación y reconstrucción de la sociedad. Y esa experiencia yo creo que es muy valorable. Creo que el libro contribuye notablemente a recoger elementos fundamentales y por lo tanto es una contribución a esa memoria. Pero dado que este es un fenómeno propio de un país como este, pero también de muchos países donde el tema de los desastres naturales empieza a ser repetitivo y preocupante, y además un tema cada vez más importante. Uno lo ve, por ejemplo, en los temas principales que este país tiene. El desastre natural es un tema que aparece sistemáticamente como uno de los temas importantes. Creo que uno podría darle valor a esta experiencia de recuperación de Chañaral y quizás vincularlo con todas las obras que se tendrán que en algún momento generar por la recuperación de la Ruta 5 y utilizar este libro más otras, el video y otras experiencias que se puedan relevar para generar un punto de espacio de dar a conocer esta experiencia. Quizás un pequeño museo, un memorial donde las universidades pudieran contribuir a desarrollar este conocimiento para dejar para las generaciones de Chañaral y para el país un recuerdo y una experiencia de cómo se hace, cómo se reconstruye, que además es un ejemplo para los chilenos, pero también es propio de los chilenos esta recuperación. Entonces, después de hacer este esfuerzo por recuperarse, creo que sería un gran legado para la ciudad el que este evento histórico, natural, pudiese ser valorizado el esfuerzo, la recuperación, la parte social, la reconstrucción del tejido social, etcétera, y de alguna manera superarlo no solamente en términos de reconstruir el lugar, sino que también dejar una memoria. Creo que además el esfuerzo que se ha hecho con tener un libro es una buena contribución en esa dirección. Damos con esto por cerrado esta parte este bloque. Quisiéramos agradecer a los organizadores y a la organizadora en particular por darnos este espacio. Quisiera agradecer la presencia de todos los autores y autoras que se encuentran en esta sala, no solamente quienes ya hemos presentado que están aquí en la mesa,
sino también hay otros autores que se encuentran en la sala. Está Manuel Abad, está Enrique también, de la Universidad de Atacama, y muchas gracias nuevamente por todo lo que hemos venido construyendo para generar este libro, y sobre todo muchas gracias nuevamente a ustedes por su presencia.